No voy a perder tiempo en agradecimientos porque ya todos saben cómo nos queremos entre todos, somos todos amigos, así que voy a comenzar con un agradecimiento, pero no de los tradicionales, sino a Adolfo Alvarado Belloso por haberme allanado el camino en la conferencia de hoy al mediodía. Muchas de las cosas que tenía pensado esbozar para abrir un poco las ideas que quería manifestar, obviamente con la jerarquía que tiene y la simpleza las ha sabido explicar, y pienso que a partir de ahora podemos hablar más de lleno en el núcleo de esta conferencia. Lo que les pido básicamente es que recuerden algunas palabras que él dijo. Él se refirió a que primero abramos la mente. Todo nuestro sistema jurídico está construido después de la Revolución Francesa en sistemas inquisitivos. Esto ha llevado a la dicotomía que existe entre la legislación interna y nuestras cartas magnas, es decir, tenemos constituciones liberales con normas de los sistemas continentales meramente inquisitivos. Entonces, primer punto, tengan presente ese extremo. Segundo, tener en cuenta que el sistema inquisitivo es propio de los sistemas que pretenden conservar el poder. Han sido utilizados normalmente como métodos para conservar el poder y controlar a la ciudadanía. En oposición a los sistemas que emergen de las constituciones liberales, que son los sistemas acusatorios, que han llevado a que se garanticen las libertades individuales. Por lo tanto, también todos los temas que toquemos hoy, piénsenlos desde ese prisma. Y por último, como aclaración inicial, vamos a hablar del jurado. Y para hablar del jurado, necesariamente tenemos que tener en cuenta todo lo que venimos diciendo. Primero, en dónde surge, en Latinoamérica es donde nosotros nos estamos refiriendo ahora, de dónde viene y principalmente si es verdad que lo podemos instalar básicamente para todos los juicios criminales. Anticipadamente aviso que en ningún lugar del mundo el sistema de jurados funciona como el juicio común y normal. Es la gran excepción. Y vamos a ver un poco por qué termina siendo esa excepción. La charla la vamos a estructurar en tres partes. Vamos a hablar un poquito primero del jurado, luego necesariamente de la motivación de las sentencias, posteriormente del doble conforme y por último voy a hacer un cierre, una conclusión, aplicando todos estos principios y estas ideas al jurado. Básicamente, el jurado existió desde las primeras civilizaciones. Se habla que inclusive en Egipto, en Grecia, había ya jurados populares. Esto implica que hace a la naturaleza de la soberanía popular, del derecho del pueblo a ser juzgado por sus pares, como método de resolver los conflictos. Cuando los estados empiezan a tener mayor importancia, se empiezan a constituir, cuando las monarquías se empiezan a formarse y concentran el poder, es allí donde empieza a aparecer el sistema de jueces técnicos. Obviamente esto es una evolución arbitraria y antojadiza porque podríamos hablar de Roma, pero no lo vamos a hacer. Vamos a simplificar para entender hacia dónde vamos. Luego de esa época, vuelo hacia el iluminismo y Francia, en Francia con la Revolución Francesa aparece la necesidad del pueblo de romper con el poder estatal, con el poder del monarca. Y una forma de romper con el monarca se encontró en tratar de incorporar el juzgamiento por sus pares a través del juicio por jurados. Pero obviamente los reyes, en especial Napoleón, no era ningún tonto y logró de alguna manera neutralizarlo. Tuvo muchos vaivenes hasta que en la Constitución de 1794, si no me equivoco, se establece que el juicio debía ser por jurados, pero en realidad nunca se llegó a establecer con fuerza. Esto también sucedió en España y así llegamos casi en un vuelo mágico hasta nuestros días, hasta nuestro continente, donde necesariamente la legislación sobre juicios criminales siguió la suerte de España, que también venía a los tumbos y que en realidad hasta el fines del siglo XX no hubo una instauración del juicio por jurados. En Argentina, la Constitución Nacional estableció en 3 artículos que era necesario el juzgamiento por jurados en materia criminal.
Y no los voy a referir porque es importante esto, el centro de la cuestión. A partir de esto, tenemos una deuda que pagar y que esto se replica en toda Latinoamérica con algún país excepcional, donde el juicio por jurados criminal no fue instaurado. A partir de allí, tenemos que ver qué tipos de jurado hay. Ven que voy pasando rápido para que después el tiempo no se me vaya. ¿Qué pasó con los jurados? Tenemos dos tipos de jurados, básicamente. El clásico y el escabinado. Algunos hablan de mixto, pero creo que se pueden clasificar mejor de esta manera con subgrupos que después podemos charlar. El clásico o anglosajón, donde el tribunal está constituido por ciudadanos comunes y que dan su veredicto luego de una deliberación y de haber escuchado el debate sin ningún tipo de fundamentación. Esto es lo que tradicionalmente se ha conocido con el sistema de valoración de la prueba de la íntima convicción. Y el jurado escabinado, que es el que une un grupito pequeño de ciudadanos con jueces permanentes técnicos. Y así entre ellos deliberan y dan una sentencia motivada sobre el resultado del pleito. Vamos al segundo punto, la motivación de las sentencias. No creo que sea necesario explicar mucho más porque es un tema más que conocido. La motivación de la sentencia. Y acá quiero que empiecen a liberarse, como dijo Adolfo hoy, de todo lo que aprendieron. Así por lo menos me escuchan y todo lo que digo, que ya lo saben, también les permite oír todo aquello que a mí se me ocurre y a muchos autores previo a mi estudio también se les ha ocurrido. Y esto es que la motivación de las sentencias ha variado durante la historia. También, porque tiene que ver con la ideología política. Entonces, en los primeros momentos, cuando la república funcionaba, la democracia era directa, no era necesario fundamentar, bastaba la voluntad popular, porque la soberanía era del pueblo y no necesitaba explicar el porqué de sus actos. Recién, a partir de la Revolución Francesa, como decía antes con el jurado, empiezan a aparecer las exigencias de motivación de las sentencias como reacción frente a aquellos actos del monarca que significaban arbitrariedades por decisión política y no por rescisión del caso. Por lo tanto, era una garantía para el ciudadano libre que el juez, representante o delegado del rey, dé un motivo de su fallo. Es decir, exprese los motivos por los cuales dictaba su fallo. Pasamos al doble conforme. También acá quiero que abramos un poco la cabeza. Sí, habrán visto que en la motivación de las sentencias no dije nada. Eso fue lo histórico. Ahora después vamos a ver cómo concluimos. En el doble conforme, también siempre hemos mantenido la idea tradicional de la necesidad de revisar la sentencia para que esto implique el cumplir con la exigencia de la defensa en juicio. Los pactos internacionales, la Convención Americana en el artículo 8.2h dice que hay un derecho a recurrir el fallo, que este fallo obviamente debe ser amplio y que debe alcanzar a todos los extremos de la sentencia, ya sea hechos, derechos, en base a la prueba rendida en el debate. Recién la Corte Suprema de la Nación Argentina, en el fallo Jáuregui, empieza a reconocer la incorporación de los pactos al derecho interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Maqueda, empieza a reconocer que el doble conforme es una garantía, siendo que el recurso extraordinario ante la Corte no la satisfacía, el doble conforme. Después la Corte, nuevamente la Corte Nacional, en el fallo Giroldi, relacionado con la limitación al recurso, dice que el doble conforme es una garantía mínima para el imputado. La Corte Interamericana, luego, en Herrera Ulloa contra Costa Rica, habla de la garantía del doble conforme. Y finalmente en Argentina, en el fallo Casal, se dice que el proceso público, acusatorio, contradictorio, oral, era el que quería la Constitución y los pactos. Y que el ideal de ese juicio acusatorio es el juicio por jurados.
En base a esto, no tenemos ninguna duda que los pactos internacionales establecen que el imputado tiene un derecho al doble conforme. Esto es indiscutible. Ahora bien, la pregunta, que ya se ha debatido aquí en La Plata hace 1 año y medio atrás, es si este doble conforme alcanza al fiscal y al querellante. Y voy a ser muy sintético, muchísimo más de lo que hemos hablado en ese congreso. Sintéticamente esto es así. El Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, establece que toda persona tiene derecho, bla, 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 y que se entiende por persona al ser humano. Por lo tanto, estamos hablando que el derecho al recurso lo tienen las personas. En la opinión consultiva 2 del 82, la Corte Interamericana dijo que el Estado, las obligaciones de los pactos son solo para las personas y el Estado no tiene derecho a invocar las obligaciones de los pactos en su propio favor. Es decir, no están hechas en favor del Estado para reclamarse a sí mismo, sino que es del ciudadano frente al Estado. Entonces, la pregunta es si no es persona humana, estamos hablando del fiscal, y si además hay muchas garantías en juego, que no las vamos a desarrollar acá, que tienen que ver con el plazo razonable de juzgamiento, con el non bis in idem o ne bis in idem, como se llama ahora, que es la múltiple persecución penal. Es decir, habiendo muchas garantías en juego, además de no tener el Estado el derecho a reclamar esa obligación por parte del propio Estado, se ha concluido que este derecho al doble conforme no lo tiene el fiscal frente a la sentencia absolutoria. La pregunta es qué pasa con el querellante. El querellante puede ser persona o no. ¿Por qué? Porque puede ser querellante una persona física o una persona jurídica. Si hablamos de una persona física, los problemas son otros, porque el querellante ejerce una acción pública estatal. Además, el querellante está limitada su actuación a la actuación del fiscal. Y finalmente, hay una garantía que tiene el imputado que tiene mucho más pesos, que es que en su derecho de defensa le adjudica la posibilidad de ser acusado unificadamente. Esto es el derecho a enfrentar una única acusación. Por lo tanto, si se van a unificar la acusación, evidentemente esa misma acusación no puede enfrentar una posibilidad de recurso y otras no. Dejo planteado la cuestión, no es el tema de hoy, pero sí es importante que lo tengamos presente. Entonces entramos a combinar estas fichas entre el derecho al recurso, la motivación de las sentencias y el jurado. No hay duda que la sentencia absolutoria es irrecurrible, no solo por lo que hablábamos recién, sino además porque la sentencia absolutoria en el jurado es el producto de la soberanía popular de haber sido juzgados en forma directa, esto hablamos de participación directa, por el jurado que es integrado por ciudadanos pares. El problema se presenta con la sentencia condenatoria. Entonces, la sentencia condenatoria, según la doctrina clásica y por lo que venimos diciendo, debe ser fundada, esto en función del derecho de defensa, esto en función del debido proceso y del derecho al recurso. Ahora, planteamos otra situación. ¿Qué sucede con aquellos jurados que no motivan las sentencias? Básicamente nos encontramos con un problema. ¿Cuánto vamos? Bien. El problema que nos vamos a encontrar es en aquellos supuestos donde el jurado no fundamente la sentencia. En el escabinado, generalmente va a haber fundamentación siempre y cuando el juez técnico integre la mayoría. Si hay jueces técnicos que integran la mayoría, no hay ningún problema, se fundamenta y no es el problema que tenemos aquí. El problema lo vamos a tener cuando sea un jurado clásico o sea un jurado escabinado y donde el técnico no conforma la mayoría. Es decir, el veredicto lo dan jueces legos. El primer problema es que algunas legislaciones, como la de Córdoba, establecen que si el jurado es lego el que dicta el veredicto, la fundamentación la hace el presidente del tribunal. Esto, desde mi punto de vista, es
casi inaceptable desde el punto de vista humano y psicológico, porque implica una transferencia de la función de transmitir un razonamiento, y además ese presidente del tribunal no ha integrado la deliberación. Por lo tanto, me parece que, queriendo cubrir el doble conforme, se introdujo una forma de regulación que no es la más adecuada. Cuando el jurado es lego, generalmente recibe instrucciones. Estas instrucciones se refieren específicamente a ver cómo debe valorar la prueba, cómo debe realizar la deliberación, cómo deben ser las mayorías, qué pruebas no puede tener en cuenta, y en definitiva hay una serie de pautas que se le dan para que esto sirva de base para una deliberación y un posterior veredicto. Algunas legislaciones, como el proyecto del Senado de la Nación, establecen que una forma de recurrir es atacar esas instrucciones que deben ser redactadas dentro de la sentencia. Los invito a pensar, después volveremos en el tema. Entonces, en base a todas estas ideas que fui llevándoles, me parece importante que me sigan en estos puntos para ver si concluimos de la misma manera. Según la doctrina clásica, la sentencia debe estar fundada o motivada en hechos y en derecho conforme la prueba rendida en el debate, y que esto es propio del derecho de defensa, el debido proceso y el sistema republicano. A su vez, quien ha sido intérprete de la Constitución y los pactos, ahora de los pactos, pero de la Constitución tradicionalmente, ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, estamos hablando de que la Corte ha ido interpretando las normas constitucionales de determinada manera a través del tiempo. Les voy a dar un ejemplo. El derecho al recurso tuvo una evolución. Originariamente se hablaba del recurso extraordinario que garantizaba el doble conforme, y si transcurrimos la evolución doctrinaria, hoy por hoy con Casal, esto no sucede. ¿Esto qué quiero decir? La interpretación de las normas constitucionales ha ido variando en función del sentir político y jurídico de la Corte y ha ido creando fundamentos jurisprudenciales para el desarrollo de la que conocemos como doctrina clásica. La Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha variado, contrariamente, su posición respecto de la existencia necesaria del juicio por jurados. El jurado no ha sido establecido, a pesar de que las constituciones lo quieren desde sus orígenes, y todavía no se ha establecido como forma y máxima expresión del sistema acusatorio. Conclusiones. Si nosotros nos encontramos con una sentencia y veredicto motivado, no tendremos ningún problema. Si nos encontramos con un veredicto que ha dado un jurado lego en base a instrucciones debidamente realizadas con un debate previo entre las partes para construir esas instrucciones sobre cómo se debe fallar y en función de qué pautas, las impugnaciones establecen la ley que van a ser hacia esas instrucciones. Y si el jurado es lego y no tiene instrucciones, como es el tradicional estadounidense y el originario anglosajón, la única posibilidad que nos queda es la de impugnar el juicio. ¿De qué manera? Demostrando que el veredicto ha sido dictado manifiestamente contra la evidencia y en función de todos los motivos que nosotros tenemos en los recursos tradicionalmente, de arbitrariedad, ilegalidad, etcétera, etcétera. Si realizamos un nuevo juicio nos encontramos con un problema, tenemos garantías. Un minuto más y termino. El nuevo juicio genera el problema de la múltiple persecución y del plazo razonable de juzgamiento que después vamos a charlar. Pero, por último, ¿cómo solucionarlo? Las garantías son disponibles. Si le damos al
imputado la posibilidad de elegir qué juicio quiere adoptar para este juicio, para este juicio penal, este proceso penal, él podrá elegir un juicio por jurados o un juicio tradicional, o también un escabinado, en cualquiera de los jurados. Pero esto, como la garantía es renunciable, puede llegar a implicar que la fundamentación de la sentencia la renuncie para ser juzgado por sus pares. Porque en definitiva, y vuelvo al principio, si nos ponemos en mente que la ideología principal liberal del jurado es que nos juzguen los pares, desaparece la motivación ideológica que ha habido tradicionalmente en nuestra legislación de que las sentencias deben ser motivadas como defensa contra actos del poder. Por lo tanto, creo que si nosotros instauramos definitivamente el jurado, lo que vamos a hacer es pagar esta vieja deuda y además cumplir con aquellos mandatos constitucionales que significan que los resultados de los procesos y que son las sentencias resulten la voluntad de toda una comunidad. Muchas gracias.